Muy buenos días y bienvenidos a todos en esta oportunidad. Aquí, bienvenidos a este espacio en el que yo voy a estar compartiendo de la palabra de Dios y más que nada el mensaje de salvación, este mensaje tan precioso en el que Jesús dijo, cualquiera que beba de cualquier agua, pues simplemente volverá a tener sed. El que coma pan o el que coma otras cosas, pues volverá a tener hambre. Pero el que coma de mí, el que beba de mí, no volverá a tener hambre, ni volverá a tener sed jamás, dijo Jesús. Así que sean todos bienvenidos, amigos todos, sea de donde sean. Aquí es un lugar donde les vamos a tratar muy bien y donde sobre todo le vamos a impartir la palabra de Dios, que es lo mejor que uno puede recibir, esa palabra implantada en nuestros corazones. Así que antes de comenzar vamos a orar para pedir la bendición de Dios, y yo le pido también que usted pueda estar concentrado bien en ese tiempo para poder recibir realmente lo que Dios quiere mostrarle en esta oportunidad. Oremos. Padre mío, seas glorificado en esta mañana, seas bendito por los siglos de los siglos, y te queremos agradecer porque hay muchos amigos aquí presentes y realmente ellos están con la disposición, tal vez tienen problemas, tal vez tienen diferentes situaciones en sus vidas, pero sabemos de que tú eres soberano y de que tú también les has traído aquí con un propósito especial. Gracias por este tiempo tan precioso, Padre mío, y que podamos estar bien atentos, bien concentrados a lo que tienes por enseñarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, ese es ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, bienvenidos a todos otra vez. Ahora quiero comenzar mostrándoles un pequeño ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que se sacrifican por salvar a otras, y eso suele pasar, ¿sí o no? Nosotros solemos ver en las noticias, solemos ver en la televisión, solemos ver también en las redes sociales cómo hay algunas personas que realmente ponen todo de sí para rescatar a otros, ¿no? Por ejemplo, los bomberos. Ellos, ¿en qué situaciones aparecen? En los incendios, ¿verdad? Ellos van con sus carros, van un equipo también y comienzan a echar agua, a esparcir el agua con tal de que el fuego baje y así las personas puedan ser salvadas en esa condición en la que está, porque si no, pues se pueden quemar, pueden sufrir quemaduras de primer, segundo grado y pueden quedarse muy muy graves en toda esta situación. También cuando hay terremotos, ¿qué cosa sucede? Que se destruye usualmente pues las casas, ¿no? Se cae en el techo, se caen las piedras, y entonces hay personas que se quedan atrapadas un día y varias horas y claman por su vida. Es ahí donde varias personas también van y de buen corazón se preocupan. También una vez estaba viendo yo acerca de volcanes, ¿no? Un volcán estaba haciendo erupción, no recuerdo ahorita si era en Honduras o Guatemala, y entonces hizo erupción y todo el humo, ¿no? Todo el humo se comenzó a extender por toda esa zona, y luego obviamente la lava también que quemaba, ¿no? Y las personas como gritaban, pero habían bomberos que también se arriesgaban y todo, e iban para rescatar a esas personas para que no perezcan. También hay otras ocasiones en las que los animales son salvados cuando están atrapados. Yo suelo ver ahí en el Facebook, ¿no? Me salen ahí en los anuncios de que suelen haber animalitos que se enredan, ¿no? Por ejemplo, en el mar, las tortuguitas, debido pues a la contaminación, también a veces tienen diferentes trampas en su boca, a veces tienen restos, ¿no? Como plásticos y de otro tipo. A veces simplemente los animales también se enredan a terrestres, ¿no? Por ejemplo, con diferentes púas y así. Pero siempre hay personas con buen corazón que también las liberan, a pesar de que los animales no son agradecidos, ¿no? Los animales simplemente cuando los liberas te quieren atacar en muchas ocasiones. Quienes ven estos actos de rescate son muchas veces tratados como héroes por su valentía, por su empatía, por su verdadero amor, como he dicho, por los animales, pero sobre todo nos vamos a enfocar en las personas. Esto realmente involucra un verdadero amor, o sea, no involucra un egoísmo de que yo solamente piense en mí mismo, en mi vida, sino que tienen una profunda preocupación por el bienestar de los demás. Quiero que esta persona esté bien en su salud, quiero que esta persona no muera, esta persona es valiosa, ¿no? Entonces muchas personas dicen, oh, el mundo está yéndose en decadencia, pero estos actos hacen de que otra vez el mundo tenga esperanza en el ser humano, ¿no? Bien, no, bueno, este ejemplo, esta introducción nos ayuda a comprender mejor cuál es la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Yo quiero tocar con ustedes 3 puntos sacados obviamente de la palabra de Dios, basado más que nada en la muerte que Cristo hizo y porque se sacrificó por nosotros. Así que yo le he puesto el título Muerto por nosotros. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, vamos a ver del versículo 6 hasta el 11, pero de momento solamente vamos a leer versículos 6 al 8, ¿ya? Leamos por favor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, el ejemplo que yo les he puesto, ¿no?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el primer punto que vamos a tocar en esta oportunidad es que su muerte fue por nosotros. Y acá hay 3 palabras y hasta 4 palabras que se mencionan de los cristianos y es muy importante para entender en primer lugar nuestra condición pecadora, ¿no? Este es el primer punto que nosotros tenemos que entender porque en esta ocasión yo quiero que ustedes también se enfoquen bien y podamos nosotros entender cómo podemos llegar a ser salvos, cómo podemos llegar a ir al cielo, cómo yo puedo obtener esa salvación tan preciosa en mi vida. Pero en primer lugar tengo que entender yo mi condición pecadora. Es por eso que hay acá 4 palabras y la primera de ellas es impío, débiles, ¿no? En el versículo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, significa que somos totalmente indefensos y vulnerables a los ataques del pecado, ¿no? Es como una persona enferma. Una persona que está enferma, tiene fiebre, está con dolor de cabeza, está postrada en la cama. Una persona con COVID no es una persona fuerte, es una persona débil que necesita y depende de otra, porque si no, fallece y simplemente no puede seguir viviendo. Esa es la idea más o menos que nos da el apóstol Pablo cuando nos dice débil. O sea, nosotros, queridos amigos, somos débiles por naturaleza, somos totalmente indefensos ante los ataques también de Satanás, del diablo, del mundo, y nos dejamos llevar usualmente por nuestra carne. En otras palabras, no tenemos nada de fuerzas espirituales para salvarnos a nosotros mismos. ¿Tendré yo la cualidad? ¿Tendré yo que decir yo soy totalmente bueno? Yo mismo soy. Muchas personas ciertamente tienen mucha fuerza física. Muchas personas ciertamente se entrenan bastante, son muy disciplinadas, hacen ejercicios y también muchas personas han pasado diferentes cuestiones a lo largo de su vida. Por ejemplo, muchos han perdido también a su mamá, muchos han perdido a su papá, han perdido a sus abuelos y eso ha producido en ellos un profundo dolor, pero han sabido sobrellevarlo. Sobre todo, y dicen, pero yo lo he solucionado por mi propia cuenta, acá nadie me ha ayudado, acá Dios no me ha ayudado, ni mi familia, simplemente yo lo he sabido sobrellevar. Bueno, y ciertamente, aunque usted no se dé cuenta, Dios también está obrando de muchas maneras, de manera soberana, de manera providente en su vida, aunque usted no lo perciba de esta manera. Pero a lo que quiero enfocarme es que nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos débiles y por lo tanto no podemos buscar a Dios simplemente diciendo yo soy suficientemente bueno, porque así no dice la Biblia y así no quiere el Señor que nosotros actuemos. Aquí podemos referirnos también a la depravación del hombre, que es un concepto muy interesante en donde todos estamos incapacitados de salvarnos por buenas obras. Y acá viene también y entra la ley, los 10 mandamientos, ¿no? Ustedes saben muy bien, por cultura general, en el colegio, todos nosotros hemos sido enseñados en esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Pues algunos de ellos, pues les puedo mencionar. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú has tenido una mega culpa, amigo, ¿no? Tú has tenido algún dios ajeno delante de ti, te has arrodillado ante un ídolo. Otro mandamiento muy conocido, no codiciarás. ¿Alguna vez has codiciado a la mujer de tu prójimo? ¿Alguna vez has codiciado o tenido avaricia por algunas cosas? ¿Ve? Otra cosa, ¿has honrado a tu padre y a tu madre como deberíamos? O bueno, todos nosotros hemos fallado en eso, ¿no? Pero a lo que se refiere es de hacerlo de manera constante y sin ninguna falla. Por ejemplo, no mentirás. Todos nosotros hemos mentido, ciertamente, ¿no? Y eso ya nos inhabilita de poder ser salvos. Eso es lo que nos dice también el libro de Santiago, capítulo 2, que cualquiera que ofendiere en un punto la ley ya se hizo culpable de todos. Es por eso que tenemos que entender la depravación del hombre en donde nosotros estamos totalmente contaminados desde los pies hasta la cabeza, ¿no? Todo de nosotros, nuestra voluntad, nuestras emociones, el hecho de buscar a Dios, no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque el Señor no se va a agradar bajo ninguna circunstancia de eso. Esa es la depravación total del hombre. Y eso recuerden que viene desde Adán y desde Eva. Ellos comieron del fruto prohibido. No se dice que era una manzana, pero comieron del fruto prohibido que Dios les había dicho. Pueden comer de todo árbol, pero de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no pueden comer. Pero lamentablemente ellos hicieron más caso. ¿A quién? A Satanás. Porque Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho. Así que Dios te ha dicho esto. No. Más bien come de este fruto, no importa. Y tú vas a ser como Dios, le dijo así a Eva. Entonces se dejaron engañar y a partir de ahí pues entró la muerte también al mundo y Adán, pues en Adán nosotros también hemos pecado, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa de Adán, también de nuestros padres y entonces este pecado ya nos ha separado completamente de Dios. Por eso es que se nos dice débiles, somos totalmente débiles, indefensos en ese sentido. Fíjense lo que dice aquí en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Miren, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno.
O sea, ¿Samuel es justo? No, yo no soy justo bajo ninguna circunstancia porque dice, no hay justo ni aún uno. El único que fue justo es Cristo, que lo vamos a ver más adelante. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera dos. Bueno, no. Dice, no hay siquiera uno. Y dice, todos se desviaron. Acá está hablando de todo el mundo. Y versículo 23 también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos estamos separados. Hay una brecha, hay un puente que realmente nos separa totalmente de Dios. Y otra vez repito, con tus propias fuerzas no lo vas a poder conseguir de esta manera. Así que esta primera palabra, fíjense cuántas acepciones tiene y cuántas connotaciones podemos llegar a tener, débiles. También dice en el versículo 6 mismo, en 5:6 de Romanos, impíos. Es otra palabra. Fíjense qué duro es el apóstol Pablo con nosotros. Impíos. No solo somos débiles, sino también impíos, es decir, irreverentes, ¿no? Irreverentes a Dios. O sea, no le damos la gloria a Dios, ¿no? Todos nosotros le hemos faltado el respeto a Dios con nuestra manera de vivir, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Entonces yo estuve codiciando a una mujer, estuve pensando en el dinero, amando el dinero, estuvimos hablando malas palabras. Es decir, todas esas acciones dan testimonio de que nosotros somos impíos, que estamos totalmente separados de la gloria de Dios. En otras palabras, hemos transgredido sus mandamientos y vivido de manera rebelde. Una y otra vez hemos escuchado, de repente, no sé, amigo, usted si ha asistido a una misa, si ha asistido a una iglesia evangélica, no lo sé, a dónde usted haya asistido, pero estoy completamente seguro que siempre a usted no le ha faltado consejo. Siempre su padre, su madre le ha dado un consejo. Mira, acuérdate de Dios, ora. Anda a misa, anda a la iglesia, anda un domingo, escucha la palabra de Dios en la iglesia evangélica. Y sin embargo, nosotros, ¿qué hemos hecho? No, no me importa. Es que lo que pasa, querido amigo, es de que nosotros siempre estamos inclinados hacia lo malo. Por eso es tan importante entender nuestra naturaleza. Porque todos nosotros estamos más inclinados hacia lo malo que hacia lo bueno. Desde niños ya estamos así, metiendo el dedo a la corriente, que desobedezco a mi padre, a mi madre, me dicen una cosa y yo no obedezco a la primera, obedezco a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Entonces siempre nos tienen que enseñar más bien lo bueno, porque lo malo ya viene en nuestro paquete. Así que esto de impíos tiene que ver con que hemos transgredido su mandamiento, es decir, los hemos pasado más allá de sus límites, así como en las guerras antiguas habían personas que clavaban una espada, pues, ¿no? Y traspasaba a una persona. Así es más o menos. Hemos visto la palabra de Dios, la hemos visto aquí, muchas veces nos la han leído y sin embargo no nos ha importado. Simplemente hemos vivido de manera rebelde en contra de los mandamientos del Señor. Ahora, no solamente débiles, impíos, sino también pecadores. Ya basta, ¿no? Ya basta de decirme tantas cosas, pueden decir algunas personas, pero es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que dice en el versículo 8 también, ¿no? En que siendo aún pecadores. Y en el versículo 10 también, si siendo enemigos. O sea, pecadores y enemigos también, ¿ya? Esto nos da la idea de pecadores de ser también enemigos, es decir, estar en pugna, de estar en peleas delante de Dios, ¿no? Así como si yo tengo un enemigo, tengo a alguien con quien me peleo usualmente, pues ese es mi enemigo, ¿verdad? Me he ganado un enemigo. Bueno, no digo que lo tengo, es solamente un ejemplo, ¿no? Pero un amigo, te tratas bien con él, con ver un enemigo, de repente estás distanciado, ni siquiera le hablas, uno vive por su lado y el otro por su lado. Esa es la idea, más o menos, del estado en el que estamos delante de Dios, ¿no? Es decir, yo vivo mi vida como quiero, pero dice en la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, de que si uno o si uno quiere agradar al mundo, se constituye también enemigo de Dios, ¿ya? Ahora, son personas también, las pecadoras, que yerran al blanco y no pueden agradar a Dios bajo ninguna circunstancia. Esa palabra pecadores, no sé si usted ha jugado los dardos también ahí en su casa, entonces uno lanza el dardo y a veces le da ahí de 10, de 20 hasta 90 me parece, o hasta 100, uno tiene que apuntar hasta 100. Bueno, pero usualmente no le damos, ¿no?, al 100, le damos al 20, al 40, por ahí, y pocas veces le damos al 100. La cuestión acá es de que nosotros seamos pecadores, nos da a entender, o la idea que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo, es de que nosotros no le hemos dado a nada, ni siquiera al de 10 le hemos dado. Porque nosotros, otra vez recuerde, nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza está totalmente apartada de Dios. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Dios es justo, nosotros somos injustos. Dios es todopoderoso, nosotros somos débiles. Entonces, esto es lo que tenemos que entender.
En otras palabras, es alguien contaminado totalmente, es alguien totalmente manchado, es alguien totalmente corrompido por el pecado. Ahora estamos con el COVID, ¿no? Hace un tiempo yo estuve exponiendo también acerca del COVID y el pecado. El COVID contagiará solamente a algunos en el mundo y solamente puede traer la muerte física. Pero fíjense que el pecado ha contaminado a todo el mundo, ¿no? A todos, sin excepción. A mí, a quien está en la China, a quien está en Oceanía, a todo el mundo ha contaminado el pecado desde el nacimiento. Así que tenemos que tomarle principal atención, porque el COVID solamente trae muerte física, pero el pecado ha traído muerte espiritual, ha traído muerte, una separación eterna delante del Señor. ¿Quién de nosotros entonces, yo le hago la pregunta, cree que puede salvarse por ser bueno, por ser totalmente justo, cuando en la palabra hemos visto que no hay justo ni aun uno? ¿Quién de nosotros podría salvarse obedeciendo los 10 mandamientos? Según la Biblia, ningún ser humano será justificado por obedecer la ley, porque nadie la ha podido cumplir a cabalidad, solamente Jesucristo. El diagnóstico que nos está dando Pablo es duro y hasta condenatorio. Oye, ya no quiero escuchar eso, podrían decir esto, pero nos va a servir para entender y saber cuál es la solución a este problema. No hay manera, entonces, llegamos a la conclusión de acercarnos a Dios de esta manera. Entonces, este primer punto de que su muerte fue por nosotros nos ayuda a entender de que Él murió por personas totalmente inicuas, totalmente malas, y eso nos incluye a absolutamente todos. Acá no estoy diciendo que yo soy justo, que yo soy bueno, porque estoy exponiendo, no. Todos estamos dentro del mismo saco. Pero en segundo lugar, de acuerdo a este pasaje, podemos entender que su muerte nos salva, ¿ya? Vamos a leer versículos 9 al 11, ¿ya? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. Muy bien, entonces su muerte salva, es el segundo punto. El primero fue, su muerte fue por nosotros. El segundo es, su muerte salva. La solución al problema mencionado antes es la obra de Cristo. No nosotros, sino Él, Cristo, que no fue accidental, sino a su tiempo. En el versículo 6 dice que a su tiempo murió por los impíos. Y quiero llevarles acá también a Gálatas, capítulo 4, versículo 4. ¿Ya? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que Dios ya tenía todo planeado porque Él es el soberano, Él es el que tiene el control de absolutamente todas las cosas. Así que esto de que Cristo vino por morir por nosotros, alguno podría decir, no, es que eso fue accidental. Eso fue simplemente porque nació así de dos hombres y este hombre fue bueno. No, recuerde que Dios tiene el control de todas las cosas, Él ha creado todas las cosas y obviamente Él envió a su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros, para que pudiéramos tener salvación solamente por Él. Pero esto de que vino a su tiempo por nosotros, por los impíos, por los pecadores, por los débiles que ya hemos visto, fue el resultado de su inmenso amor. Por eso en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Y un versículo muy conocido que hasta tú te lo debes de saber de memoria, querido amigo, es Juan 3:16. Es el corazón del Evangelio, ¿no? Que Dios ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que cree en Él tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna cuando llegue al cielo, no, dice tiene vida eterna. Y esto justamente es que Él nos amó, ¿no? Nos amó dando a su Hijo unigénito para que creamos en Él, para que entendamos de que Él murió también por todo el mundo. No fue simplemente de que Él murió por algunas personas, no, Él murió por todos nosotros para que todos los que creamos realmente podamos ser salvos por Él. Y se nos menciona acá también en Romanos capítulo 5, que si creemos en Él, pues vamos a tener dos cosas, dos beneficios muy importantes en nuestra vida. La primera de ellas es la justificación. Ustedes lo pueden encontrar eso en el versículo 9, justificados en su sangre. Esto solo fue gracias a su sangre que fue derramada en su totalidad cuando Él se sacrificó por nosotros. Recuerde bien de que Él cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él derramó toda su sangre. No fue una partecita de su sangre, sino que fue toda. Y la palabra en el libro de Romanos nos dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea,
que se necesitaba que alguien derrame todo ello, toda su sangre, pero que al mismo tiempo sea totalmente justo, que haya cumplido toda la ley a cabalidad. ¿Y quién podía cumplir eso? Si yo me hubiera sacrificado, por ejemplo, y hubiera derramado toda mi sangre, no habría sido posible la remisión de pecados del mundo. Esto lo hizo solamente Cristo porque Él cumplió la ley y no la desobedeció bajo ninguna circunstancia. Y además de eso, Jesús también tuvo que hacerse maldito por nosotros. Eso lo pueden observar ustedes también en el libro de Gálatas. O sea que Él cargó la maldición, ¿no?, de poder sacrificarse ahí, porque dice que maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y eso estaba establecido desde la ley. Pero necesitaba que alguien lo haga. Y esa obra la hizo solamente Jesucristo. Su sangre entonces nos recuerda que su muerte también fue violenta y en medio de muchas burlas de la gente. Ustedes recuerden bien cuántas cosas le hicieron a Jesús. Le pusieron una corona de espinas. Y obviamente eso se incrustaba también en el cerebro y en el cráneo. Y cuando sacaban por ahí un poco, pues eso se desgarraba también la piel y se llenaba de sangre cada vez. También le metían bofetadas, se burlaban de él, le clavaron una lanza al costado cuando ya falleció, ¿no? Y dice que salió sangre del costado, pero dice que derramó toda su sangre, no una parte de su sangre. Y eso nos hace ver de que él sufrió bastante, porque recuerde de que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Y él lloraba, él tenía hambre y por lo tanto también sufrió en la cruz por ti y por mí. Sin embargo, por medio de esto podemos ser declarados inocentes, no otra vez por tu propia justicia, porque yo soy muy bueno, sino por la de Él. Esto se llama también la imputación en la Biblia. Es decir, Jesús fue totalmente justo, totalmente puro, y ahora, creyendo en Él, ahora se nos imputa su justicia. Esto es un término legal, ¿no? Así como el juez declara inocente de repente a alguien que supuestamente había cometido un delito. Entonces se le declara inocente y él simplemente ya es como si no hubiera pasado nada. Y al otro se le declara culpable, que éramos todos nosotros o que somos todos nosotros, y entonces no hay manera de que yo pueda librarme de esa sentencia, ¿ya? Así que la justificación, el hecho de que yo sea declarado justo y de que ahora Dios me vea a través de Cristo, es solamente por obra de Él. Fíjense en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22, también nos habla de esto. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, ¿ya ves? No la justificación en la ley, no por los 10 mandamientos, no porque yo soy buena persona, sino por la justificación en Cristo, ¿no? Para todo lo que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. O sea, no importa si uno es peruano, si uno es extranjero, si uno es gentil, ¿no? Si uno es judío, si uno es griego, no importa. La cuestión es que la salvación es para todos, todos tenemos oportunidad de salvación. También versículos 24 al 28 nos sigue hablando de la justificación. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que Cristo nos ha redimido, nos redime de nuestro pecado comprándonos, así como un esclavo, ¿no? Un esclavo no tenía voluntad, pero Jesús con su sangre nos ha redimido, nos ha comprado. Sigue diciendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que Él es justo y nos justifica a nosotros, ¿no? Por fe. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que usted no se preocupe por reforzarse mucho, porque ya todo lo hizo Él en la cruz del Calvario. Pero no solamente tenemos el beneficio de la justificación, según el Romanos 5, sino también la reconciliación, ¿no? En 5, 10 y 11 podemos ver eso. Por su muerte, entonces, podemos hacer las paces con el Señor. ¿Recuerdan que vimos al principio que estábamos enemistados delante de Él? Bueno, ahora hemos hecho las paces, sí, obviamente ponemos nuestra fe en Él. Antes de ser salvos hay enemistad, hostilidad, pugna, separación, pero Cristo vino para que podamos relacionarnos correctamente con el Padre. Y eso lo dice también el 5.1, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una paz sentimental, es una paz de relación. Ahora ya no estoy enemistado, ya no estoy en una posición de opositor, de rival de Dios. No hay esto bajo ninguna circunstancia ya, si realmente hemos confiado en Cristo. O sea,
se da un total cambio en nuestra manera de cómo el Padre nos ve y cómo nosotros ahora viviremos. Porque si ahora hemos hecho las paces, pues no podemos estar viviendo como demonios, ¿no? No podemos estar viviendo como diablos. No podemos estar viviendo otra vez en el mundo porque hemos sido rescatados de eso justamente. Cristo entonces, querido amigo, te amó a ti, me amó a mí sin ninguna diferencia. Su muerte puede darte justificación, te puede dar una reconciliación con Dios, pero debes entender que solo Cristo te lo puede dar. Ya basta de confiar en ti mismo. Ya basta de confiar en Samuel. No, porque yo miro para adentro y todo lo que veo es malo. Pero miro a Cristo y veo de que todo lo que Él hizo fue por amor a mí. Entiendo de que lo hizo para que yo pueda ser salvo. No creas que puedes adquirir la salvación por ti mismo. Entiende el precio que Cristo tuvo que pagar para que puedas obtener la salvación y aprecia la bendición y el privilegio de poder llegar a ser salvo. No es cualquier cosa, es la mejor decisión, es lo mejor que uno puede tomar en su vida, ¿ya? Así que hemos visto, querido amigo, primero su muerte fue por nosotros, en segundo lugar su muerte salva, pero en último lugar vamos a ver que su muerte nos da seguridad, porque al final del versículo 9, 5:9, dice, seremos salvos de la ira y también seremos salvos por su vida, en el versículo 10. ¿Qué quiere decir que seremos salvos o somos salvos de la ira? Que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados y tuvo que soportar toda la ira de Dios en primer lugar. Nosotros no tuvimos que sacrificarnos, no tuvimos que cargar la ira de Dios, no tuvimos que ser malditos, Cristo sí lo fue. Ahora, al haber creído en Cristo, sus hijos no pasarán por la ira venidera, es decir, por la separación eterna de Dios. Nuestra naturaleza caída sí nos estaba llevando hacia la condenación eterna, hacia el infierno, hacia aquello que no nos podía juntar hacia el Señor. Pero si podemos revisar en Romanos 8:1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no somos condenados, ya estamos totalmente seguros. Si tú realmente eres salvo, ya no puedes perder esa salvación porque ya la vida es eterna. Y si la vida es eterna, no es temporal, no se puede volver a perder. Pero también nos dice que no solamente seremos salvos de la ira, sino que seremos salvos por su vida. Esto quiere decir que Él no abandona a sus hijos, sino que los rige y guía en cada instante de su vida. El Señor nos va a ayudar en cada momento. Yo tengo dificultades, Él ya me salvó. Tengo dificultades, Él va a continuar conmigo. Tengo caídas, Él me va a levantar. Cometo un pecado, Él es mi abogado. Dice en 1 Juan 2 que Él es mi abogado y Él realmente me perdona todos mis pecados y me limpia de todos ellos. Él nos protege y nos guarda de las tentaciones en medio de las pruebas. La pregunta es, querido amigo, ¿ya creíste en Cristo para salvación? El único requisito que enseña la Biblia es poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Yo oro, yo realmente decido creer en el Señor, confieso con mi boca para salvación, pero también me arrepiento de mis pecados. ¿Sabes qué, Señor? Yo viví una vida totalmente apartada de ti, cometí muchos pecados, entiendo mi naturaleza, pero ahora quiero vivir para ti. Porque el hecho de poner nuestra fe en Cristo no solamente involucra que yo ya pues pongo mi fe en Él, sino que ahora mi vida va a ser totalmente distinta. Ya no voy a tener malos pensamientos, ya no voy a codiciar. Y esas cosas se van aprendiendo poco a poco en el caminar del creyente. Recuerde, no somos salvos por buenas obras, sino solamente por fe, pero sí somos salvos para hacer buenas obras que el Señor ya ha preparado para que anduviésemos en ellas. ¿Estás rumbo a la condenación o estás rumbo a la salvación? Tú pregúntate a ti mismo, ¿no? Si murieras hoy o murieras más adelante, ¿y realmente tú irías a la salvación o irías separado del Señor? Eso es lo que tú tienes que meditar. Recuerda que solo por fe en Cristo tenemos la justificación y la regeneración y la reconciliación, y si no, seguiremos siendo pecadores alejados totalmente de su gracia. Vamos a orar para terminar y quiero invitarte a ti también para que puedas poner toda tu fe en el Señor y puedas arrepentirte de tus pecados, ¿ya? Y vamos a orar brevemente. Gracias, Señor, por ese tiempo tan precioso de poder haber compartido tu palabra. Y gracias porque por tu muerte, que tu muerte fue por nosotros, que tu muerte nos salva y que tu muerte también nos da completa seguridad de ir al cielo. Gracias por esta bendición de haber compartido. Y si hay un amigo aquí que todavía no ha confiado en ti para salvación, que lo pueda hacer realmente, porque es la mejor decisión que él va a poder hacer, Señor. Guarda mucho su vida de estos amigos para que entiendan verdaderamente su condición y este regalo tan precioso que tú nos has dado de Jesucristo. Ayúdanos a valorar este sacrificio y a no pasarlo por alto, Señor. Gracias por todo y gracias por lo que nos has mostrado en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y bendiciones.